Hola. Hoy es 6 de octubre del 2015. Y aquí tenéis lo grandes que eran los... Bueno, este dinosaurio se llamaba Seismosaurus, lagarto que hace temblar la tierra. Este enorme dinosaurio, comedor de plantas, tenía 40 metros de longitud, más largo que un Aerobus A320, como se puede ver en el croquis. Bien, os recuerdo que los dinosaurios hace... ¿Por qué no se ve bien? Hace 65 millones de años que se extinguieron. Y utilizábamos el tiempo como una flecha. Si nos vamos desde este momento, tiramos la flecha para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, pues indudablemente a los 65 millones de años atrás fin del Cretácico y se extinguen los reptiles. Es decir, que a los 65 millones de años atrás aparecen las primeras plantas con flores. Prosperan los dinosaurios. Y el periodo acaba con una extinción masiva. Desaparecen muchas especies, incluyendo todos los dinosaurios y amonites. Esto es curioso, que desaparezcan los amonites y los trilobites, porque los amonites y los trilobites llevaban como 300 años viviendo en la Tierra. El ser humano, si lo consideramos desde el Australopithecus, bueno, si nos vamos más atrás, pues puede llevar viviendo sobre la Tierra unos 10.000 años. Unos 10.000 años es cuando empezamos la evolución cultural. No, es cuando empezamos a hacer ciudades. Podemos irnos más atrás. Hace 2 millones de años ya se puede ver el Homo erectus. Y si nos vamos muy atrás, pues 5, 8 millones, podemos ver el Ardipithecus. Y ya sabéis que los seres humanos encontramos casi 3 escalas, que son el Ardipithecus, que vive sobre 5 millones o 6 millones de años atrás, que encontramos un señor que se llama Ardi. El Australopithecus y el Australopithecus afarensis se llama Lucy y lo hemos encontrado sobre los 3 o 4 millones de años atrás. Cuando se encuentra el Ardi, la ventaja que tiene es que tiene como 1,5 millones de años más atrás que el Ardipithecus. Después de este, pues nos vamos al Homo erectus y terminamos ya en los Homo sapiens. De Homo sapiens tenemos los neandertales, el hombre de Ciensis, el hombre de flores, y de esos lo que quiero decir es que
el Homo der Neandertal convivió con el Homo de Cro-Magnon durante un montón de años en Europa. Y sobre 30.000 años atrás desaparecen todos los neandertales y muchas preguntas nos hemos hecho el por qué desaparecen todos los neandertales y sin embargo los de Cro-Magnon siguen y siguen y se reproducen tanto que ya hablamos de la población, que hoy hemos llegado a los, pues no lo sé bien, pero vamos, estaremos ahí, sobre los 7.000 o 9.000 humanos sobre la Tierra. Y cuando yo nací, que era sobre el año 50, pues había la mitad. Moraleja y final de la historia, que si nos vamos más atrás, 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 llega un momento en que se produce la gran explosión. Nosotros hemos considerado el tiempo como una flecha, es decir, que si aquí por las fórmulas de los físicos y de los geólogos sale que la Tierra tiene 15.000 millones de años, si nosotros consideramos el tiempo lineal con un origen, como es este, y tiramos y lo consideramos como una flecha, pues la flecha iría desde aquí, desde el principio del universo. La formación del universo es una gran explosión, o Big Bang. Y lo que afirman es que estaba en un estado de densidad enorme, concentradísimo, y de golpe se produce la gran explosión y empieza a expandirse, 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 expandirse. Pues para intentar explicarnos esto hice dos cosas. Este dibujito con los eones y este otro que es la línea de la Tierra. Supongamos que empezamos aquí, 15.000 millones de años atrás. Se produce el Big Bang. Sobre los 13.600 millones de años geológicos, con más o menos 800 millones de años de error, se forma la Vía Láctea. La Vía Láctea, ¿qué es? Pues es eso que cuando miramos al cielo en una noche que no haya mucha contaminación lumínica, pues se ve como una franja blanca. Esa franja blanca, los griegos y su mitología consideraban que era la Vía Láctea. Se puede hablar de la mitología de la Vía Láctea, pero ahora nos vamos a concentrar en que si comparamos ese tiempo con el año solar cósmico, dice, es decir, pues se forma a finales de enero. Es decir, la Tierra se forma en el 15.000 millones de años atrás. Pues sobre finales de enero se forma la Vía Láctea. Bien.
si lo situamos aquí, aquí se produce el Big Bang. Bueno, pues pasa enero y se produce y se forma la Vía Láctea. Bien, pues si seguimos, yo voy a utilizar números redondos, sobre el menos 5.000, es decir, 5.000 años atrás, se forma la Tierra. Entonces, si nos vamos al año geológico, pues sobre septiembre, sobre aquí, ahí se forma la Tierra, que es sobre el 5.000, que han pasado un montón de meses. Ha pasado enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Es decir, entre el mes 8 y el mes 9 se forma la Tierra. Al poco tiempo parece ser que choca un meteorito y se forma la Luna. Ya tenemos la Tierra, la Luna y el Sol y todo el sistema planetario nuestro. Como ya teníamos la Vía Láctea, ¿qué ocurre? Pues que el sistema solar está dentro de la Vía Láctea. La Vía Láctea es una galaxia, ahora se puede mirar. Esa galaxia en un ladito tiene al sistema solar. Ese sistema solar tiene Mercurio, Venus, la Tierra. Pues un planeta que se llama la Tierra, que está dando vueltas alrededor del Sol, ese planeta se llama Tierra y es donde vivimos nosotros. Esa motita en medio del espacio es nuestra casa y es un gran planeta azul llamado Tierra. Y hoy día le han hecho fotos y se ve perfectamente que es una esfera. Bien, pues si seguimos con nuestras dos comparaciones, es decir, diciendo que el año cósmico son 15.000 millones de años geológicos, el año y justo aquí el año cósmico es donde empieza donde se produce la gran explosión o Big Bang, y de la nada emerge toda la materia. Bien, pues hemos empezado contando el primer segundo del universo, que estaríamos en los menos 15.000 millones de años geológicos, y el primer segundo del año cósmico, que es el primer segundo del año que nosotros tenemos, el juliano, el año geológico. Bueno, ya dijimos que se había producido el Big Bang, se había creado el universo, que habíamos creado la Vía Láctea, que había pasado enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y sobre mediados de septiembre tenemos que surge la Tierra y un poquito después surge la Luna. En la Tierra pasan un montón de años y sobre finales de septiembre pues empieza el origen de la vida. Es decir, que hace unos
menos 3.800 millones de años atrás, el principio de la vida. ¿Qué es el principio de la vida? Pues es que en los océanos, por unas causas que desconocemos, se unen unas sustancias que son capaces de crean un ADN. Y ese ADN es capaz de hacer otro igual. A partir de ese momento, es decir, empieza el origen de la vida. Luego llegan sobre el 3500 las cianobacterias y los primeros estromatolitos que existen actualmente en Australia. Estas plantas han vivido los estromatolitos desde hace, es decir, 3.500 millones de años atrás. Lo que significa que aunque las vueltas a la Tierra no son exactas, pues si lo consideramos con el tiempo de ahora, los estromatolitos primeros y los últimos han visto dar a la Tierra 3.500 millones de vueltas, o sea, años. Luego llega aquí, primeros fósiles de bacterias. Encontramos fósiles de bacterias, indudablemente ya hemos buscado mucho, es decir, para encontrar un fósil de bacteria es muy difícil. En el 2.400 millones de años atrás hay unas algas verdes y entonces la atmósfera de la Tierra se oxigena, es decir, empieza a tener oxígeno, casi como la vemos hoy. En el año 1.500 millones de años atrás tenemos los primeros organismos multicelulares, es decir, ya se han producido células y estamos en el 1.500 millones de años atrás. Cuando llegamos aquí, que es, aquí hay muchos, pero puede considerarse que son menos 542 millones de años o menos 600 millones de años. ¿Y qué ocurre ahí? Pues que encontramos un montón de fósiles. Un montón de fósiles. Y cambiamos y le llamamos a ese periodo eón fanerozoico. El eón fanerozoico va desde este momento, desde hace unos 600 millones de años que encontramos muchos fósiles, porque los animales habían empezado a ponerse corazas, es decir, los trilobites eran crustáceos, es decir, tenían un exoesqueleto que es más fácil de que se hayan hecho fósiles. Entonces aquí, en la gran explosión cámbrica, empezamos un eón que se llama fanerozoico. Decir eón es decir millones de años. Y de momento tenemos dos. El supereón precámbrico, que va desde que se forma la Tierra hasta desde 5.000 años atrás a menos 600 millones de años atrás, que empieza el eón fanerozoico. El eón fanerozoico hemos dicho que son unos 600 millones de años atrás. Lo que significa que si lo llevamos al calendario que nosotros tenemos,
estaríamos sobre la mitad de diciembre. ¿Veis la comparación? Es decir, nosotros hemos empezado aquí, se produce la gran explosión, pasa enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Entre agosto y septiembre se forma la Tierra, septiembre, octubre, noviembre, es el supereón cámbrico, que son casi 4 meses, y cuando ya llegamos al eón fanerozoico, estamos en la mitad de diciembre. La mitad de diciembre. Puedo añadir más. Supongamos que es decir, en diciembre, si estamos en el primer día, es decir, el primer día de diciembre, pues según nuestras cuentas, si a un año cósmico le corresponden 15.000 millones de años geológicos, a un mes le corresponden 1.250 millones de años. Es decir, que aquí estaríamos 1.250 millones de años atrás. Si nosotros consideramos que los reptiles han desaparecido, se han extinguido a los 65 millones, pues se extinguen los grandes reptiles sobre la mitad de diciembre. Repito otra vez. Si nos quedan el mes de diciembre, último mes del año cósmico, diciembre, la verdad es que tiene 31 días. A las 0 horas del día 1, a las 0 horas del día 1, pues quedarían 1.250 millones de años hasta llegar al final. Sobre las 0 horas del día 15, es decir, en la noche del 15, del 14 a 15, quedan 625 millones de años. Pues ahí, si quedan 625 millones de años, consideramos que a mediados de diciembre, empieza el eón fanerozoico. El eón fanerozoico es este trocito. Si nos vamos aquí, tenemos el supereón precámbrico, que es todo esto, 4 meses, y el eón fanerozoico, que es este trocito, desde mediados de diciembre hasta el final, hasta la actualidad, hasta el día de hoy. También podemos decir, como esto es una comparación, que al futuro, más allá, y preguntarnos qué traerá el futuro. Bien. Haciendo proporciones, tenemos que el día 31 son menos 40 millones de años. La noche del 29 al 30, pues indudablemente ya estamos en 80 millones de años. Es decir, en esta noche, los 2 últimos días del año cósmico son menos 80 millones de años. Los 2 últimos días del año cósmico son menos 80 millones de años. Lo que significa que los reptiles van a desaparecer, como son 65 millones de años, pues van a desaparecer casi sobre este día, siendo muy precisos, pues sobre las 12 horas, es decir, el mediodía
del penúltimo día del año cósmico. Bien. Pues no creáis que esto de que los reptiles o que haya habido grandes extinciones, ha habido bastantes. Aquí una vez escribieron en un periódico las grandes extinciones. Quizás lo más llamativo, por irnos clarificando y viendo puntos, es que los trilobites y los amonites viven desde todo el supereón precámbrico, tanto no. Viven desde el principio del Fanerozoico, que es aquí, hasta la desaparición de los reptiles. Bueno, viven casi 300 millones de años atrás. Viven 300 millones sobre la Tierra. Vivir 300 millones es mucho. ¿Y qué podemos decir? Pues que en esos 300 millones pues no encontramos ningún fósil humano, ni ningún animal doméstico, y encontramos otras cosas. Total, el eón fanerozoico empieza sobre 600 millones de años atrás. El presente es el día de hoy. Y geológicamente, es decir, el eón fanerozoico se inicia poco después de la desintegración del supercontinente Pannotia. Con el tiempo se vuelve a agrupar en otro supercontinente llamado Pangea. Y por último, este se disgrega originando los continentes actuales. A la era fanerozoica la hemos dividido en era paleozoica, que dura unos 291 millones de años. La era mesozoica, que dura 185 millones de años. Y la era cenozoica, que va desde los 65 millones de años atrás al día de hoy, al presente. Aquí lo tengo otra vez repetido. Pues lo tengo repetido y digo, el supereón precámbrico, que va menos 5.000 millones de años, que es más o menos cuando se origina la Tierra, a menos 600 millones de años. Es decir, la duración es de 4.400 millones de años. Son años. El eón fanerozoico, que va desde esos menos 600 millones de años atrás a la actualidad, al día de hoy, al futuro. No, al presente de hoy, que si seguimos, pues sería el futuro, sería el mañana. Bien. El presente de hoy pueden considerarse, por ejemplo, para poner algo, pues todos los presidentes de Estados Unidos. Es el presente. El último presidente de los Estados Unidos, Obama, es el presente. Hay
presidentes que te caen mejor, hay otros que caen mejor. Aquí está Clinton, que me cae bien. Aquí está Kennedy. Pues la verdad es que cuando cuando le matan, pues fue un gran palo para la vida en la Tierra. No se entiende por qué estos americanos son capaces de matar a su presidente. Pues en eso estábamos. Hagamos un balance total de estas historias. Primero, explosión, la gran explosión o el Big Bang. Bien. Como son 15.000 millones de años, lo vamos a comparar con un año cósmico. Es decir, 15.000 millones de años geológicos los comparamos con un año. 15.000 millones de años lo comparamos con todo esto. Con lo cual, tenemos que si a un año cósmico le corresponden 15.000 millones de años geológicos, a un mes le corresponde 1.250 millones de años. Pues la Tierra, han pasado 8 meses del universo, y entre agosto y septiembre, entre el mes 8 y 9, se hace la Tierra, o se forma la Tierra. Dejamos pasar un cierto tiempo y empieza el eón fanerozoico, sobre el 600 millones de años atrás, que es cuando empieza a haber muchos trilobites y muchos amonites. Y de ahí a 65 millones de años atrás, desde 600 millones de años atrás hasta la actualidad es el eón fanerozoico. Y lo dividimos en 3 etapas. El eón, o la primera era o paleozoico, edad antigua geológica. La segunda era o mesozoica, edad media geológica. Y la tercera era o cenozoica, edad moderna geológica. La tercera era es donde vivimos nosotros. Y si comparamos cuando desaparecen los dinosaurios o los grandes reptiles en el año cósmico, pues resulta que se ha pasado todo el año y que estamos a mediados de diciembre, lo que quiere decir que la Tierra ya llevaba pues casi todo el año. Hay algo que nos parece interesante, que es, por ejemplo, unos animalitos que se llaman trilobites. Y dice, los trilobites aparecen hace 600 millones de años y existen durante 300 millones de años. En esos 300 millones de años, junto a esos fósiles que hemos encontrado en las rocas, no hay hombres ni animales domésticos, lo que significa no hay, hasta esa época no hemos encontrado nada que pueda decir que algún semimono o un animal doméstico, un caballito o algún otro, o algún que es la evolución hacia el hombre siguiendo
la pista de los fósiles. Pues el Morganucodon, precursor de los primates, pues vivió hace, pues si es precursor de los primates, pues no lo sé, pero los primates sí que los hemos estudiado, porque los primates vamos a ser nosotros, y pues llevamos en la Tierra, pongámonos un número, 10 millones de años. Los primeros Australopithecus, es decir, los primeros semimonos, o los primeros monos que tenían rasgos de humanos, o los primeros humanos que se parecían mucho a los monos, porque indudablemente nosotros somos muy chimpancés, ¿eh? Y ahí está nuestra historia global. Si nosotros los humanos nos vamos para atrás, pues el primero que encontramos es el que antes había dicho, el Morganucodon. Si, en este periódico es muy interesante, y ya veis, pasa de esos animales que son los precursores de los primates, pasa a los semimonos, a los monos y a Australopithecus, y empieza con Lucy, Australopithecus afarensis. Luego va a los Australopithecus africanos, al Homo erectus, al Homo sapiens neanderthaliense y al Homo sapiens sapiens. De esto, pues dos cosas. El Homo neanderthalensis y el Homo sapiens o Cro-Magnon convivieron en Europa. Y hace unos 30.000 años los neandertales desaparecen, se acaban, no hay más. Sin embargo, ahora ya nosotros, aquí está un Australopithecus afarensis, que es Lucy, y sin embargo hemos encontrado unos huesos que tienen como 1,5 millones anteriores a Lucy, y es Ardi, el Ardipithecus. Bueno, pues esos tienen como 8 millones de años anteriores, y nos vamos a quedar ahí. Pero ya no insisto más en esta comparación de que la gran explosión, la comparación entre esos 15.000 millones de años y el año cósmico, porque si hace 65 millones de años estábamos entre el 29 y el 30, pues resulta que el último segundo cósmico son 500 años. El último segundo cósmico, 500 años. 500 años. Bueno, quedémonos en eso. El último segundo cósmico, 500 años. Pues si estamos en el 2000, pues en el 1500, si estamos... Este era el penúltimo, el 1000 es el antepenúltimo, es decir, van 3 segundos, aquí van 4 segundos, y aquí el 1, es decir, en el año 1, año en el que contamos que vivió Jesús de Nazaret, donde empezamos a poner nuestro tiempo de la era cristiana, pues estamos 5 segundos últimos del año geológico. Pues no lo sé. Y nos dejamos ya para el próximo día esto. Estamos
en el año 1, donde nace Jesús de Nazaret. Si nos vamos más para atrás, nos vamos al año 10.000, que es donde empezamos a cultivar la tierra y a domesticar animales, etcétera, etcétera. Y se producen las civilizaciones en Egipto, la del Tigris y el Éufrates, la del Río Amarillo y la del Ganges en la India. Bueno, pues luego después aquí empieza 2 millones de años más atrás el Pleistoceno. Y unos 6 millones de años a 8 millones, pues empiezan los semimonos, nuestra evolución. Y como dijo Darwin, que siempre lo leeremos y lo miraremos, que nació el 1809, nació en 1809 y publicó El origen de las especies en 1854. Y ahí nos quedamos, otra vez, el origen de las especies.